Quiero compartir con ustedes, hermanos, una pregunta, pero también quiero compartir con ustedes la respuesta. Una respuesta amplia con respecto a nuestro tema de esta mañana. La pregunta es: ¿en qué consiste la verdadera unción? ¿En qué consiste la verdadera unción? ¿Cuál es la corriente que puede ser de alguna manera que sea verdad o que no sea verdad? ¿O hasta dónde se le ha sacado de alguna manera provecho a esta palabra? ¿Y qué relación tiene la unción con el creyente en el tiempo actual? Como por ejemplo, ¿toda la gente puede ser ungida? ¿O cuántos creyentes pueden recibir la unción? Pastor, ¿la unción da poderes? ¿La unción da derechos? ¿La unción da autoridad? ¿O la unción me ayuda a mí para estar por encima de todos los demás? ¿Qué nos enseña la Biblia, hermano, con respecto a ese tema? Y reitero también, hermano, ¿qué relación tiene esta palabra de la unción con nosotros en el tiempo actual? Partiremos, en primer lugar, hermanos, partiremos de la idea original en el Antiguo Testamento e identificaremos a quién se le aplica en toda la extensión de la palabra. ¿A quiénes se les aplicaba en el Antiguo Testamento de toda la extensión y toda la bendición que había detrás de esta unción? Para principio de cuenta, quiero decirle que la palabra Cristo significa ungido. El nombre de Cristo significa ungido. Particularmente, hermanos, el título Cristo ungido, este es el título oficial del Hijo de Dios. Es decir, nadie puede estar por encima de este título. Aunque lamentablemente, hermano, tal vez usted haya escuchado que hay gente inclusive que les pone por nombres a sus hijos varones, en algunas ocasiones, algunos niños se llaman Cristo. ¿Ha oído usted esto? Hemos oído, no sé a quién escuché, pero acá en otro municipio, en Aldama, yo escuché que había un hombre, no me acuerdo quién me comentó, que había un hombre que se llamaba Jehová. Estos nombres, hermanos, de alguna o de otra manera, por decirlo así, son solamente exclusivos, son solamente únicos. Y cuando hablamos de Cristo, que significa ungido, estamos hablando, hermano, de que este es el título oficial del Hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tiene simbología en el Antiguo Testamento, cumpliéndose en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, hermanos, hay tipos de Cristo, y que cuando vino nuestro Señor Jesucristo se cumplieron al pie de la letra. Es más, déjeme decirle una cosa: el Nuevo Testamento está escrito a razón del cumplimiento de lo que se escribió en el Antiguo Testamento. Si usted lee la Biblia en el Nuevo Testamento, la mayor parte de los escritores del Nuevo Testamento que tiene que ver con Pablo, con Juan, con Pedro, hacen mención de las Escrituras del Antiguo Testamento. Pero quiero decirle entonces, hermanos, que había tres clases de ungidos en el Antiguo Testamento. Había tres clases de ungidos en el Antiguo Testamento. Lo voy a mencionar solamente ahorita
en un sentido general y ahorita vamos en un sentido particular. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se ungían los reyes, los profetas y los sacerdotes. Ahora, se ungían, ¿quiénes dijimos, hermanos? Los reyes, ¿quién más? Profetas y sacerdotes. Estas eran las tres clases de oficios en las cuales en el Antiguo Testamento las gentes eran ungidas. Literalmente eran ungidas con aceite. Ungir es la acción. Ungir, hermanos, es la acción. Ahora, ungido tiene que ver con la persona a la cual se le provoca la acción de ungir. Ahora, vamos en primer lugar para hablar de los reyes, cómo eran escogidos por Dios y cómo eran ungidos. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 15. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 15 y en el versículo número 1. Primer libro de Samuel, capítulo 15 y el versículo número 1. ¿Lo tenemos? Dice en esta oportunidad este texto: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que, ¿qué cosa dice? A que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Reitero, leo una vez más el versículo, hermanos. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Es decir, mire, póngame atención aquí, por favor. La primera persona dentro de los oficios que se ungían eran los reyes. Después que Saúl fracasó en su reinado, después de que Saúl fracasó en su obediencia a Dios, la Biblia dice que Dios desechó ¿a quién? A Saúl, y puso en lugar de Saúl ¿a quién? A David. Y de la misma manera, en el primer libro de Samuel, usted tiene que leer la historia donde Samuel nuevamente va para ungir al siguiente rey. Usted sabe que los hijos de Isaí pasaron cada uno enfrente de Samuel y solamente faltaba uno. Y ese uno que faltaba, ¿dónde estaba, hermano? ¿Se acuerdan? Estaba pastoreando las ovejas de su padre. Y cuando mandan llamar a David, tal vez pareciera que Samuel vea a David como una persona tal vez insignificante, y Dios tiene que llegar y reprender a Samuel y decirle: no mires a lo parecer, ni a lo grande de su estatura, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová pesa, ¿qué cosa, hermanos? Jehová pesa los corazones. Y fue entonces cuando Samuel ungió literalmente a David, y después David llegó a ser el rey sobre Israel. El otro oficio para ungir, hermanos, son los profetas. Son los profetas en el Antiguo Testamento. Vaya conmigo al primer libro de los Reyes, capítulo 19. Primer libro de los Reyes, capítulo 19. ¿Lo tiene? Amén. Versículo 16. Primer libro de los Reyes, capítulo 19. Y el versículo número 16. A Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel. Allí está la referencia para que se ungían a los reyes. ¿Se da cuenta? Y luego dice el versículo: y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ¿qué dice, hermanos? Ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces, el otro oficio que las personas serán ungidas es, ¿qué cosa? Los profetas. Ahora, aquí tengo un comentario interesante, hermanos. Mire, el profeta Elías tenía que ir para ungir a Eliseo,
para que fuera el profeta sucesor de él. Ustedes conocen la historia, cómo es que los hijos de los profetas le decían a Eliseo, el Señor va, Dios, Jehová Dios va a quitar a tu Señor de ti. ¿Y qué decía Eliseo? Sí, yo lo sé callar. Y luego Elías le decía, quédate aquí porque yo voy a ir allá. ¿Y qué decía Eliseo? Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces Elías, hermanos, iba a ungir a Eliseo por profeta. Y lo interesante, hermanos, escúchenme bien, lo interesante de estos dos profetas, de estas dos generaciones de profetas, que es particularmente todo el ministerio de Elías y todo el ministerio de Eliseo, componen en total dos generaciones. Y si nosotros vamos a la palabra del Señor, hermanos, podemos encontrar que solo estos dos profetas, escúchenme bien, solo estos dos profetas profetizaron a manera de hacer milagros. Es decir, Elías y Eliseo fueron los únicos profetas que hicieron realmente milagros trascendentes, como hacer que la comida rindiera, el hacer que una hacha flotara, el hacer que resucitara a un muerto, porque de allí en fuera todos los demás profetas no hicieron milagros. Los demás profetas, como Isaías, como Ezequiel, como Amós, como Abdías, como Miqueas, Malaquías, usted va a ver que el contenido de esos libros, hermanos, inclusive hasta el profeta Jeremías, usted va a ver que el contenido de esos libros, de esos profetas, llámense mayores o llámense menores, siempre tenía que ver con palabra de Jehová para dar al pueblo. Pero solamente Elías y Eliseo efectuaron, hermanos, grandes milagros y grandes señales. El otro oficio son los sacerdotes. Vamos a Levítico capítulo 8, versículo 1 y 2. Levítico capítulo 8. Levítico capítulo 8. Versículo 1 y el versículo 2. Toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. 3. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado a hacer. Versículo 2. Toma a Aarón y a sus hijos con él y con las vestiduras, el aceite de la unción, del becerro de la expiación, los 2 becerros y el canastillo de los panes sin levadura. Vaya conmigo al versículo 12, en el mismo capítulo, en el versículo número 12. ¿Lo tiene? Dice el versículo 12: y derramó del aceite de la unción ¿sobre dónde, hermano? Sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió. ¿Para qué cosa, hermano? Para santificarlo. Así que ahora estamos hablando de 3 clases de oficios en el Antiguo Testamento que eran ungidos. Ahora hacemos un repaso. ¿Quiénes eran estas 3 personas que iban a realizar diferentes oficios? Número 1, reyes. Número 2, profetas. Y número 3, sacerdotes. Ahora, mire, póngame atención aquí, por favor. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios ungía a estos hombres? ¿Y por qué de alguna o de otra manera su unción tenía que ser vista o tenía que ser evidente a todo el pueblo? Esta, hermanos, esta era la forma en que Dios se comunicaba con el pueblo. Déjenme se lo explico de esta manera. Cuando Dios ungió a los sacerdotes o a los sumos sacerdotes, era la manera en la cual el hombre se comunicaba con Dios. El sacerdote era la forma en la cual el hombre llegaba y se comunicaba con Dios. En el Antiguo Testamento, hermano, el hombre, literalmente, déjenme decir una cosa, el hombre no podía comunicarse directamente con Dios como en el tiempo actual. El hombre tenía siempre un intermediario. El intermediario para comunicarse con Dios, según la palabra,
eran el sacerdote o el sumo sacerdote. Así que el sumo sacerdote representaba la comunión entre el hombre y Dios. El profeta representaba la comunión, pero al revés, entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque Dios le revelaba su palabra ¿a quién? Dios le revelaba su palabra al profeta y el profeta le comunicaba la palabra de Dios al pueblo. Ya vimos un tema con respecto a esto. De tal manera que la comunión se daba en el Antiguo Testamento a través de hombres mortales, a través de hombres, hermanos, que tenían fallas, que tenían errores. El rey era un simbolismo, hermanos, prácticamente del dominio y del control que el hombre tenía sobre sus súbditos. Y en el libro de los Salmos, hermanos, en diferentes capítulos, en diferentes salmos, se utiliza esta frase: Jehová reina. Jehová reina, es decir, haciendo alusión a la figura de un rey que tenía control sobre sus súbditos. Así que esta era la forma, hermanos, en que Dios se comunicaba con el pueblo: el sacerdote hacia arriba y el profeta hacia abajo, revelando la voluntad de Dios y compartiendo al pueblo la palabra de Dios. Ahora, estas eran las formas, hermanos. No había otra clase de unción en el Antiguo Testamento. Solamente, reitero, solamente en el Antiguo Testamento se ungían reyes, profetas y sacerdotes. No había otros oficios más. No había otros oficios más. Solamente estos tres oficios que tenían gran relación con Dios y Dios con el pueblo. Ahora, veamos lo siguiente. Solamente Cristo, hermanos, cumple estos tres oficios. ¿Lo sabían? Solamente nuestro Señor Jesucristo cumple estos tres oficios. Vayamos en el asunto de rey. Lucas 1. Vayamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 1 y en el versículo 33, 31 al 33. Lucas 1, versículo 31 al versículo número 33. ¿Lo tienen? Dice la Biblia: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará, note, y el Señor Dios le dará, ¿qué cosa, hermano? El trono de David su padre. Y luego dice el 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora, yo entiendo una cosa, que cuando vino nuestro Señor Jesucristo y anduvo en la tierra, la pregunta es esta: ¿cómo murió nuestro Señor Jesucristo? ¿Se acuerdan cómo murió nuestro Señor Jesucristo? En una cruz. ¿Dónde fue sepultado? En una cueva nueva, en una tumba nueva, es decir, hasta la tumba, hermanos, era prestada. A lo que voy, hermano, aquí es a lo siguiente. ¿Por qué el versículo dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre? La gente le reconoció a Jesucristo, hermano, en su ministerio terrenal. ¿Lo reconoció como rey? No lo reconoció como rey. Es más, usted se acuerda que en la última semana, en el tiempo de la crucifixión de Jesucristo, fueron los soldados los que tejieron esa corona de espinas y la enclavaron en su cabeza. ¿Como señal de qué, hermano? ¿Se acuerda? ¿Como señal de qué? Como señal de burla, como señal de escarnio. Dice la Biblia que se hincaban y le hacían reverencia. Y no solamente eso, sino que al final, en la parte final de la cruz, pusieron una insignia, una inscripción que decía: este es Jesús, ¿qué cosa? El Rey de los judíos. ¿Y se acuerdan cómo los líderes religiosos dijeron: no pongas eso? ¿Y qué dijo Pilato? Lo que he escrito,
he escrito. Y la realidad, hermanos, es que no estaba errado Pilato en la forma como se le puso esa inscripción allá, porque realmente él era rey y es rey. Y cuando el versículo dice aquí en el 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, se refiere, hermano, en el tiempo en que el Señor Jesucristo vendrá con los suyos e implantará su reino milenial, y entonces literalmente se sentará en el trono de David. Así que nuestro Señor Jesucristo cumple con el requisito de ser rey. Ahora déjenme les digo una cosa. La pregunta ahora para aplicarla a nuestra vida es esta. Cristo es nuestro Salvador. ¿Amén? Cristo es nuestro Salvador. Pero yo le pregunto una cosa. ¿Realmente Cristo es nuestro Rey soberano, como lo cantamos? Acuérdense que hace tiempo vino un pastor y nos compartió de la siguiente manera. Nos compartió lo siguiente. Que los cristianos no decimos mentiras. Amén, hermanos. No muy convencidos, ¿verdad? Los cristianos no decimos mentiras, dijo el pastor, ahora las cantamos. Porque cantamos fragmentos de himnos y cantamos aquel himno que dice, Jesús es mi Rey soberano. ¿Sabe lo que es soberano? Dueño absoluto. Rey, dueño absoluto. La pregunta es esta: ¿realmente Jesucristo, aparte de ser nuestro Salvador, realmente es nuestro Rey? ¿Quién es el Rey, hermanos? ¿Qué hace el Rey? El Rey es el que manda, y los súbditos, ¿qué cosa, hermano? Obedecen. La pregunta es esta: ¿realmente Jesucristo es nuestro Rey? Porque sin lugar a dudas todavía hay áreas en nuestra vida que todavía no le hemos cedido el control a ese Rey soberano. Señor, aquí sí te voy a entregar esto, pero acá no. Déjame esto aquí, todavía déjame disfrutarlo un poquito de más tiempo. Él debe de ser nuestro Rey. Él debe de ser el que nos, ¿qué cosa, hermano? El que nos manda, el que nos dice, ve, el que nos dice, estate quieto, espérate. Pero muchos de nosotros hacemos completamente lo contrario. Cuando Jesús nos dice que nos movamos, ¿qué hacemos nosotros? Nos quedamos parados. Cuando Jesús dice que nos paremos, ¿qué hacemos nosotros? Nos movemos. Y no esperamos las indicaciones de ese Rey, ¿qué cosa? De ese Rey soberano. Muchas de las veces cuestionamos al Señor por lo que nos está pasando, lo que nos está sucediendo. Y pensamos que Dios se ha olvidado de tener el control de nuestras vidas. Y nos hemos olvidado, hermanos, de que Él es el soberano, Él es el Rey soberano. Y que Él puede hacer lo que Él quiera con lo de Él, sí o no. Siempre para estos hay ejemplos muy sencillos, ejemplos muy sencillitos. Porque si mi hermano Ramiro es dueño de su bocho, él me lo puede regalar si él quiere, aunque se enoje Manuel. Y aunque Manuel le diga, no, abuelito, no se lo des, él le va a decir, yo lo voy a regalar porque yo quiero. Es un ejemplo, hermano, por supuesto, ¿verdad? Es un ejemplo. Así como sus propias pertenencias, usted hace con ellas lo que usted quiere. ¿Por qué, hermano? Porque son suyas, entre comillas, por supuesto. Así que Jesucristo es Rey, pero realmente es Rey de nuestras vidas. Realmente Él tiene el control de su vida. Realmente Él tiene el control de mi vida, de mis emociones, de mis actos, de mis pensamientos. El otro oficio es el profeta. Hechos 3:23, Hechos 3:22. Hechos 3, versículo 22 y versículo 23. Hechos 3,
versículo 22 y versículo 23. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profetas de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Moisés, en el tiempo del Antiguo Testamento, estaba hablando del oficio tan interesante del Señor Jesucristo, que es el de ser profeta. Jesucristo reclamaba que la gente debería de escuchar su testimonio. Jesucristo reclamaba de la gente en su ministerio que debería de poner atención a sus palabras. Si usted va conmigo ahora a Mateo capítulo 16, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versículo 13. Evangelio de San Mateo capítulo 13, 14, 15 y 16. ¿Lo tenemos? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Lea el 14. Unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Yo le pregunto, según el versículo 14, ¿cómo conocía la gente a Jesús, hermano? Según este versículo 14, ¿cómo reconocía la gente a Jesús? Como un profeta. Como un profeta. Note la cantidad. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y me llama mucho la atención la forma como contestan la gente, como contestan los discípulos. Miren, ellos dijeron, unos Juan el Bautista. ¿Por qué decían que Jesús era Juan el Bautista? Porque el ministerio de Juan el Bautista estaba como, hermano, estaba reciente. Y mucha gente venía y le predicaba la palabra. Y note lo que dice el versículo 14. Otros Elías. Elías, hermanos, era el profeta. Elías era el profeta que él hizo, claro, Dios, que descendiera fuego del cielo. Elías significaba, hermanos, las señales. Elías significaban los milagros. Elías significaban los prodigios. Y Jeremías significaba la palabra dicha, la palabra compartida, la palabra de arrepentimiento, la palabra, la predicación y la enseñanza del Evangelio. Por eso los discípulos le dicen a Jesús: la gente cree que tú eres Juan el Bautista, o Elías, o Jeremías. Y cuando dice el versículo 14, o alguno de los profetas, entonces, hermanos, la gente conocía a Jesucristo como profeta. Veamos el siguiente, sacerdote, Hebreos 4. Vamos a Hebreos capítulo 4. En Hebreos capítulo 4, acerca del oficio del sacerdote o del sumo sacerdote. En Hebreos capítulo 4, versículo 14 y versículo 15. ¿Lo tenemos? Dice el 14 y el 15: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó, ¿qué cosa dice? Que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. 15, lea el 15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Note cómo termina en el versículo 16. Acerquémonos pues. ¿Cuál es la palabra que dice, hermano? Confiadamente. ¿Sabe usted que eso no se podía hacer en el Antiguo Testamento? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. La pregunta es esta: ¿cómo se llama el trono de Jesucristo, hermano? El trono de la gracia. El trono de la gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano,
Nuestro Señor Jesucristo es ungido como Rey, como profeta y como sacerdote. El ministerio actual de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es intercesión por cada uno de nosotros. Yo le pregunto una cosa. ¿Cuántas veces en esta semana Jesucristo, como sumo sacerdote, intercedió por nosotros con el Padre? Pensemos y reflexionemos. ¿Hicimos algo en esta semana que no fue de agrado al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo? ¿Hicimos algo en esta semana que no fue de agrado ante los ojos de Dios? ¿Fuimos capaces, hermanos, en esta semana tal vez de mentir, tal vez de robar, tal vez de maldecir, tal vez de tal vez se afloró nuestro orgullo o nuestra soberbia? ¿O tal vez ofendimos a alguien en esta semana? ¿O tal vez en esta semana ni tan siquiera nos dimos tiempo para leer la palabra de Dios? Eso es pecado. ¿Y sabe quién estuvo ahí para interceder por nosotros? ¿Quién, hermano? Nuestro Señor Jesucristo, como sumo sacerdote. Pero déjeme decirle una cosa. Acuérdese que Jesucristo plantea la parábola de una viña, donde el patrón de la viña iba cada año a ver si encontraba fruto. En una última ocasión fue a ver si encontraba fruto. ¿Y qué pasó, hermano? No había. Y entonces el patrón le dice al que cuidaba la viña: córtala. ¿Para qué inutiliza más la tierra? ¿Y qué le dice el que intercede por la viña, hermano? ¿Se acuerda? ¿Qué le dice? Déjala todavía un año más. ¿Qué esperaba, hermanos, el que intervino a favor de la viña? ¿Qué esperaba de la viña? ¿Qué esperaba el intercesor? ¿Qué esperaba? Fruto. Y entonces le dice al patrón, al amo, y le dice: déjala todavía este año. Y si en este año no hay fruto, entonces la cortas. Me temo que muchas de las veces, hermanos, muchas de las veces Jesucristo ha hecho su trabajo tan eficiente de interceder al Padre por nosotros. Y tal vez le ha dicho al Padre: déjalo todavía este año. A ver si en este año hay, ¿qué cosa? A ver si en este año hay fruto. Y llega el año. ¿Y qué pasa? Nada. Y llega el siguiente año. Y nada. Y llega el siguiente año. Y nada. Qué triste. Qué pena. El diablo nos ha enredado tanto en nuestras propias preocupaciones. El diablo nos ha enredado tanto en nuestro propio trabajo. No estoy diciendo que el trabajo sea malo, es una bendición el trabajo. El diablo nos ha enredado tanto en pleitos ajenos, en situaciones triviales, en pleitos, en chismes, nos ha enredado en tantas y en tantas y en tantas cosas que no hemos dado. ¿Qué cosa? El fruto. Y lo reiteramos y lo volvemos a decir, hermano: el fruto de un cristiano es otro cristiano.
Yo no le puedo pedir en esta temporada de mangos, que ya nomás me queda uno solo, está escondidito todavía. Yo no le pude haber pedido al árbol de mango, sabes que ahora me tienes que dar guayabas, a ver cómo le haces. Si yo le pido guayabas a ese mango, ¿qué va a decir usted de mí? No me diga lo que quiero decir. Nomás piénselo. Allí está entonces intercediendo. ¿Cuántas de las veces, hermanos, Jesucristo ha sido nuestro gran y nuestro abogado eficiente? Que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y tal vez nosotros nos hemos recostado en ese colchón de la gracia. Nos hemos olvidado de que un día Dios pedirá cuenta de nosotros. Así que Jesucristo es rey, es sacerdote y es profeta. Pero ¿cuál era el propósito, hermanos? Veamos ahora el propósito por el cual estos oficios eran vigentes en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era el propósito? El propósito solamente eran dos, hermanos. Número uno, se daba en señal de consagración. Se daba en señal de consagración. Cuando algo se consagra, se dedica. Se daban en señal de consagración o de dedicarse a Dios. Es decir, si alguien era ungido como profeta, significa que estaba consagrado, estaba dedicado al ministerio de profeta. Si alguien era ungido como sacerdote, estaba consagrado y estaba dedicado como sacerdote. Si alguien era ungido como rey, estaba consagrado y estaba dedicado como rey. Y número dos, se daba también, hermano, como señal de elección, es decir, Dios elegía. Si alguien era puesto como rey, es que había sido elegido por Dios. Si alguien era puesto como sacerdote o sumo sacerdote, era elección de Dios. Y si alguien era ungido como profeta, era elección de Dios. Déjeme decirle una cosa, hermano. No era por democracia. ¿Entiende usted esto? No era por democracia. Dios decía, este va a ser rey y quiero que él sea rey. Él va a ser profeta y yo quiero que él sea profeta. Él va a ser sacerdote o sumo sacerdote y él va a ser sumo sacerdote. No era por democracia, hermano. Era por elección de Dios. Si nos vamos al Antiguo Testamento, vamos al Salmo 105. Vaya conmigo rápidamente al Salmo 105. En esta porción, hermanos, el Salmo 105 y el versículo 15, ¿lo tienen? ¿Cómo dice, hermano? Dice, no toquéis. Ahora, noten la manera como está escrito este versículo. No toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Ahora, la pregunta es esta. La primera parte del versículo 15, ¿a quién se refiere? La primera parte del versículo 15 se refiere a los tres oficios. ¿Se da cuenta? Porque está utilizando, no toquéis, dijo a mis ungidos. Está hablando en sentido plural.
ya sea profeta, ya sea rey o ya sea sacerdote. Pero luego el versículo 15 dice, ni hagáis mal, y ahora va de una manera tan directa a un oficio. ¿Cuál oficio, hermanos? El de profeta. Dice, ni hagáis mal a mis profetas. ¿Por qué Dios, hermano, en esta porción y en otras porciones del Antiguo Testamento, por qué Dios está defendiendo a sus ungidos en esta parte del Antiguo Testamento? Reitero, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque el profeta revelaba ¿qué cosa? La palabra de Dios. El sacerdote o el sumo sacerdote se acercaba a Dios por medio del sacrificio del sumo sacerdote. Y el rey era el que tenía el dominio y el control. Ahora, cuando el versículo 15 dice, no toquéis, dijo a mis ungidos, ¿a qué se referirá la palabra tocar? ¿Significa que eran intocables? ¿Significa entonces que nadie, de ninguna forma y de ninguna manera, los podía tocar, ni con el pétalo de una rosa? Ah, no, eso es otra cosa, ¿verdad? ¿Qué significa realmente la palabra tocar? La palabra tocar en el idioma, hermanos, significa, déjenme les digo, 1, 2, 3, 4, 5 cosas. Porque tocar no necesariamente se refiere así, no se refiere a ese término de tocar. Miren. Cuando el versículo dice no toquéis, significa no ponerle la mano encima. ¿Qué significa poner la mano encima? No poner la mano encima significa no golpear. Porque no toquéis significa también golpear. También significa hacer uso de violencia. Hacer uso de violencia. También significa herir. Herir. Y también significa, hermano, azotar. Azotar. Ahora, miren, vaya conmigo a esta pequeña reflexión. Si la frase no toquéis significa poner la mano encima, golpear, hacer uso de violencia, herir y azotar, yo le pregunto una cosa. ¿Ninguna de estas tres cosas le hicieron a Jesús? ¿Se da cuenta? Porque Jesucristo es rey, ¿cierto? Es profeta y es sacerdote. Y si el Salmo 105, versículo 15 dice, no toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas, entonces estos 5 significados de tocar, estos 5 significados, hermanos, lo hicieron ¿con quién, hermano? Lo hicieron con el ungido de Jehová. Lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo le pregunto una cosa. Si estas 5 cosas la hicieron con el verdadero ungido de Jehová, la pregunta es esta: ¿qué no le pueden hacer a usted y a mí? En una ocasión andábamos visitando allá en el ejido Francisco y Madero, y andaba un hombre allá en el fondo del solar, y le hablaba yo desde acá, desde la entrada, ¿cómo se llama? Desde la cerca, de alambres, y le decía, oiga, le quiero regalar una literatura, ¿quiere venir para entregársela? Y el señor que se viene bien bravo con el machete. Se vino bien bravo con el machete, venía con el machete en la mano, yo lo vi enojado.
¿Cómo quiere usted que yo le explique que la Biblia dice que no debe de tocar el ungido de Jehová? Conforme iba acercándose a mí, le iba platicando, le estaba yo platicando, ya cuando llegó bien calmadito, acérquese. En una ocasión le reclamé a un señor que me hizo mal trabajo de chapoleo aquí en el patio, un día que hizo mucho frío. Yo me fui al instituto, le dejé a mi esposa lo de que me iba a cobrar, yo me fui. Y cuando llegué vi el trabajo todo mal hecho el trabajo. Y al día siguiente lo vi, el domingo por la mañana yo andaba barriendo ahí en la calle, en la pavimentada. Y que lo veo y se me ocurrió reclamarle, hermano. Y le dije, oiga, me hizo muy mal trabajo y más aparte me cobró mucho. Vendía una bicicleta nueva, con el machete atravesado en el cuadro de la bicicleta, así como en el rancho, ¿verdad? Como le digo. Y le digo, oiga, me hizo muy mal trabajo, mire todo, ahí toda la hierba. ¿Y qué se baja? El hombre viene enojado con el machete. Pero en lo que se iba bajando, no sé cómo estuvo, yo creo que fue Dios, ¿verdad? No sé cómo estuvo, el asunto fue que el hombre empezó a trastabillar en la bicicleta porque a la misma vez quiso mostrar su habilidad de bajarse y desenfundar. Y en ese mismo acto que se quiso bajar y desenfundar, se le atoró el machete y mire, que se cae. Pero guárdate en el pavimento. Dijo mi esposa, yo sí lo vi con ganas de tirarte unos 2 o 3. ¿Sabe qué pasó? El hombre se cayó. Ahora, yo no quiero decir que yo le hice un conjuro y en el nombre de Cristo, no. Pero yo creo, hermano, que de alguna o de otra manera Dios tiene cuidado de sus hijos. De sus hijos. ¿Sabe lo que hizo el hombre? El hombre simple y sencillamente se levantó del porrazo que se dio. Y en lugar de continuar con el pleito, que se vuelve a subir en la bicicleta y que se va. Es que yo soy el ungido, no me malinterprete. Porque más adelante vamos a ver que usted también es ungido. Usted, como creyente, también es ungido de parte de Dios. Vamos a dejarle aquí. Vamos a dejarle aquí, hermano, para que aquí, como no vamos a tener culto en la tarde, pues vamos a terminar el tema. Todavía me faltan 3 puntos más para terminar el tema. Y vamos